Bueno, seguimos con el tema de copilots y vamos a ver cómo nos ayuda copilots con los algoritmos de ordenamiento. Una actividad muy común cuando implementamos programas es la necesidad de ordenar un conjunto de elementos, ya sean datos numéricos, cadenas de caracteres. Veamos cómo se comporta Copilot cuando necesitamos implementar alguno de los tantos algoritmos de ordenamiento. El objetivo del video no es el aprender alguno de estos algoritmos o todos estos algoritmos de ordenamiento, sino ver qué facilidades nos propone Copilot en el momento que uno tiene que codificar dichos algoritmos. Vamos a hacerlos en Java, podemos hacerlo en cualquier lenguaje, tengamos en cuenta que Copilot nos genera código para gran diversidad de lenguajes. Vamos a crear una clase ordenamiento y el primer algoritmo, o antes de hacer el primer algoritmo, vamos a definir un vector y lo vamos a crear con 30.000 elementos de tipo entero. Vamos a cargar algunos valores aleatorios. Pedimos a Copilot que nos genere el método, y ahí lo tenemos, el de cargar, genera valores aleatorios entre 0 y 99. Vamos a la main. Bueno, ahí vamos a borrar este mostrar, no está implementado en realidad aún. Lo primero que vamos a hacer es cargar el vector de 30.000 elementos, vamos a agregar el punto y coma, y vamos a hacer el primer algoritmo, el clásico, que es el ordenamiento de la burbuja. Recordemos que es uno de los algoritmos clásicos que toda persona que se inicia en la programación debe aprender a implementar y conocer sus ventajas y desventajas. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente, intercambiando de posiciones si están en orden incorrecto. Veamos cómo generamos el ordenamiento de la burbuja. Ahí está el método de la burbuja. Nos ha generado absolutamente todo el algoritmo, y como vemos los dos for, y acá es donde en el if interno vamos intercambiando los elementos. Vamos a primero obtener, porque vamos a ver el tiempo que tarda. Ahí tenemos el tiempo de inicio, llamemos al método de la burbuja, vamos a tener el tiempo final y vamos a imprimir el tiempo de ejecución del método de la burbuja. Podemos probarlo y nos debería mostrar el tiempo de ejecución, son 1040 milisegundos. O sea, ordenar un vector de 30.000 elementos enteros con valores aleatorios sin un orden particular, nos estamos viendo de que nos lleva aproximadamente un segundo. Vamos a hacer una variante que es el ordenamiento de la burbuja mejorada. Vamos a ver que podemos lograr buenos resultados cuando la lista se encuentra casi ordenada u ordenada completamente. Entonces vamos a ver cómo nos genera este segundo algoritmo, que es el ordenamiento de la burbuja mejorado. Perfecto, ahí ya nos genera absolutamente todo el código, y básicamente el algoritmo de la burbuja mejorada hace que si este if nunca da verdadero en el recorrido del for interno, significa que el vector está ordenado, por lo tanto no cambia el estado de la bandera, queda en falso, y como hay ni, ahí sale del for externo. O sea, este algoritmo es muy bueno si tenemos un vector casi ordenado u ordenado. Vamos a nuevamente a cargar, porque tenemos que ser ordenado. Tiempo de inicio, llamamos al método de la burbuja mejorada, tiempo final y el mensaje. Bueno, como se ha cargado valores aleatorios, si lo ejecutamos va a estar muy próximo el tiempo de ejecución. Fíjense, 1042, 1040, muy poco, pero se va a beneficiar si el vector estuviera ordenado. Acá es prácticamente instantáneo el método de la burbuja mejorada. Hay otra variante que pueden haber visto, que es el método de la burbuja bidireccional, se llama, también llamado el método de la sacudida. Un algoritmo más conveniente es de ordenar con el método de la burbuja, y cuando llegamos al final de la primera iteración
no volver a realizar el cálculo desde el principio, sino empezamos desde el final del vector hasta el inicio. De esta manera siempre se consigue que tanto los números pequeños como los números grandes se desplacen a los extremos lo más rápido posiblemente. Implementemos el algoritmo, el método ordenamiento de la burbuja bidireccional. Fíjense, ahí ya Copilots nos va a proponer seguramente, y ahí tenemos, si vemos este algoritmo, no vamos a explicar los algoritmos porque no es el objetivo aprender ordenamiento, sino ver cómo Copilots nos genera los códigos automáticamente. Acá está el for interno, que es lo mismo esto que el método de la burbuja mejorada, que es esta parte, este for, pero después hay otro for que hace el mismo proceso para que el elemento más pequeño vaya descendiendo en el vector. Con esto se logra mejor eficiencia. Lo podemos probar. Vamos a cargar nuevamente el vector, tomar el tiempo de inicio, vamos a llamar burbuja bidireccional. Fíjense, todo esto lo está generando Copilot, ya ha identificado cuál es la lógica que estoy planteando. Fíjense que tomo el tiempo de inicio, llamo el método burbuja bidireccional y el tiempo de final para ver cuánto tiempo tarda la ejecución de este algoritmo. Y como vemos, el tiempo de ejecución del método de burbuja bidireccional es prácticamente la mitad que el tiempo de ejecución de los otros métodos de burbuja y burbuja mejorada. Nuevamente vemos que siempre están próximos ahí a la mitad. Bueno, hemos visto 3 algoritmos de ordenamiento de la burbuja con distintas variantes. Recordemos el ordenamiento por selección, que consiste en encontrar el menor de todos los elementos del vector e intercambiarlo con el que está en la primera posición. Luego el segundo más pequeño y así sucesivamente. Ese es el ordenamiento por selección. Implementemos el algoritmo, el ordenamiento por selección. Bueno, nos genera el código perfectamente acá el ordenamiento por selección. Y el ordenamiento por selección vamos más que a llamarlo, tomaremos cargamos nuevo el vector desordenado, tomamos el tiempo de inicio, llamamos el método de selección o ordenamiento selección, el tiempo cuando finaliza y mostramos el tiempo. Este debería ser mejor, bastante mejor, y vemos que tarda 226 milisegundos cuando el método de burbuja clásico tarda 1048. Veamos unos más eficientes, que es el ordenamiento o método de Shell. Vamos a plantear el ordenamiento llamado de Shell y nos vamos a generar el algoritmo. Ahí nos propone el algoritmo, que acá las comparaciones los hace con saltos. No vamos a explicar en sí el algoritmo, si bien son 3 estructuras acá anidadas. Vamos a llamar el método Shell y ver cómo mejora los resultados. Cargamos nuevamente los valores aleatorios, tomamos el tiempo de inicio, llamamos el método Shell, tiempo final y mostramos el tiempo de ejecución de este algoritmo de ordenamiento método Shell. Nuevamente vemos 1000, 1500, 200 y acá tenemos 400. Bueno, no es mucho mejor que el de selección, estamos viendo. Y vamos último, el más rápido, conocido, llamado el ordenamiento rápido, que llamamos el Quicksort. Vamos a hacer el ordenamiento Quicksort. Y el método Quicksort es muy visto cuando uno tiene que aprender el tema de recursividad. Acá hay llamadas recursivas, fíjense que llamamos recursivamente. No vamos a explicar el algoritmo, pero sí vamos a ver que los tiempos de ejecución son mucho más rápidos. Vamos a cargar nuevamente, tomar el tiempo de inicio, llamar al método Quicksort, tomar el tiempo final y ahí tenemos la impresión. Fíjense que en pocos minutos hemos implementado 6 algoritmos de ordenamiento y hemos hecho, como vemos acá, lleva 3 segundos únicamente el método Quicksort, cuando el método de la burbuja tenemos 1044 segundos, 3 segundos el Quicksort, que es el más conveniente cuando tenemos vectores que tienen mucho desorden interno. ¿Sí? Fíjense, 3 segundos nuevamente contra 1049.
todo este código prácticamente no hemos escrito líneas, simplemente lo hemos ido generando con Copilot y hemos podido probar estos 6 métodos de ordenamiento. Acá cerramos el tema de ordenamiento haciendo el uso de Copilot para implementarlos. Gracias.